estoy convencido de que en América Latina, si bien existió un avance y algunos países declararon inconstitucional a través de fallos de sus cortes supremas o tribunales superiores, declararon inconstitucional la vigencia de este principio, al igual que ha ocurrido en Europa, en Italia, se detecta en la región en este momento, por un lado, países que siguen aplicándolo, que lo aplica de una forma muy sofisticada, por ejemplo el caso de Argentina. Las discusiones de los impuestos federales ocurren ante el Tribunal Fiscal de la Nación, y que es un tribunal jurisdiccional, independiente, pero que no es parte del Poder Judicial. Para poder apelar una decisión desfavorable del Tribunal Fiscal a la Cámara Judicial, es necesario pagar el impuesto y los intereses. Y en otros países, yo tuve hace muy poquito, estuve dando una conferencia en Cartagena, donde hice un revelamiento de algunos aspectos cruciales en nuestra materia y el estado de situación en América Latina, y ahí me encontré con la sorpresa de que había algún otro país que, a pesar de que su Tribunal Superior había declarado la inconstitucionalidad, todavía se seguía aplicando encubiertamente. Yo creo que va a haber cambios, o debería haber cambios significativos en el mediano plazo, en cuanto a que los futuros regímenes tributarios, al no ya depender de recetas ortodoxas, de organismos internacionales que apuntaban fundamentalmente a ciertos equilibrios y otros aspectos de la política financiera, que estos regímenes apunten o tengan en consideración la necesidad de una mejor redistribución del ingreso en América Latina, y que no se constituyan regímenes regresivos, como por ejemplo la imposición a los consumos que afectan a la parte más vulnerable de la población. Yo creo que ese debería ser el camino, pero insisto, ese camino, que es un camino de un verdadero Estado social de derecho, no debe olvidar y debe poner incentivo en todos los aspectos que consagran la igualdad entre el fisco y el contribuyente, porque la presencia de un Estado social no implica el olvido de las garantías que ha dado el Estado liberal. No son incompatibles, son necesariamente concurrentes. Es muy difícil hacer un análisis de los llamados impuestos directos e indirectos, porque sabemos la relatividad de esa diferenciación conceptual. Pero de todas formas, lo importante es que en la estructuración de un sistema fiscal, en relación a aquellos tributos que hemos llamado tributos fiscales o recaudatorios, lo que tiene que estar fundamentalmente presente es el principio de capacidad contributiva. Y lo que no tenemos que dejar es que siga avanzando, como ya ha ocurrido en muchos de los países latinoamericanos, el principio de la eficiencia de la recaudación, porque en función de ese principio mal interpretado de eficiencia en la recaudación, que es el principio de recaudar con prescindencia de los instrumentos que se utilizan para ello, es lo que produce la mayor parte de las vulneraciones de los valores constitucionales. Y obviamente, cuando estamos ante impuestos indirectos, eso produce de que se graven con impuestos a operaciones, transacciones o servicios que no deberían estar alcanzados. Precisamente en esta conferencia que le hice mención, que di en Cartagena en el mes de febrero, la convocatoria era a que hablara de justicia tributaria en América Latina. Y en ese revelamiento que hice país por país, en forma anónima y volcando la opinión de los más grandes tributaristas de cada uno de estos países, la conclusión triste y lamentable que saqué es que hay un verdadero retroceso en materia de justicia tributaria en América Latina. Por supuesto que hay algunos países
que está mejor que otros. Algunos tienen más tradición fiscal, más tradición jurídica fiscal, y entonces no han involucionado en gran forma, pero hay otros en los cuales inclusive se ha detectado la utilización, en 3 países de América Latina, he detectado la utilización del organismo de recaudación con finalidades intimidatorias, persecutorias de la oposición política o permisiva de los amigos del poder.